Buenas tardes, bienvenidos al Espectáculo Político. Hoy hablaremos de un tema que ha venido empañando todas las campañas políticas a través de los años. Y es que no son pocas las campañas políticas que se han visto afectadas por este tema. Realmente en la actualidad, casi en todas las campañas presidenciales en Latinoamérica se ve esta temática de la guerra sucia. Y es que no solo las guerras sucias se ven en las campañas políticas a nivel nacional. Vemos como la mayoría de los países, por no decir todos, se han visto afectados por esta guerra. ¿Quieren ver el ejemplo de Paraguay? Aquí está. Como pudimos observar en el ejemplo de Paraguay, cuando se vio afectada la campaña del candidato Mario Ferreiro, podemos ver cómo se vio saboteada a nivel de su plan. Es que lo que pasa es que Mario Ferreiro, aunque no era la persona que estaba repunteando en las encuestas, sí era alguien diferente, porque tenía un plan de gobierno diferente, y eso hicieron los opositores, lo tomaron como algo malo, como algo satánico. Claro, porque se aprovecharon, o sea, ellos mostraron cómo al pueblo las diferencias que tenía implementar el matrimonio homosexual, entonces lo mostraron de una manera ofensiva para la comunidad, haciendo que Mario Ferreiro se viera afectado en su campaña. Además que eso simplemente es un moralismo de estos padres de la patria, por decirlo así, porque simplemente pues la verdad no le vemos nada de malo al matrimonio homosexual. México es otro país que también se ha visto involucrado en esta guerra sucia de campañas. López Obrador, el candidato que iba repuntando en las encuestas, fue víctima de estas, haciéndolo ver ante el pueblo como una persona antimoralista o una persona que no iba a llevar bien las riendas de México. Lo por debajearon cuando dijeron que López Obrador no respetaba las instituciones y se referían a él de una manera grotesca y lo hacían parecer ante las campañas de esta misma manera. Así es que López Obrador no era ningún ogro, pero todo el pueblo mexicano lo vio así, hasta llegarlo a confundir con Hugo Chávez o con el castrochavismo o con un sinnúmero de apodos que le pusieron al candidato. Bueno, volviendo a nuestro país, podemos observar cómo en este año, a través de las elecciones, se ve una guerra sucia, de los cuales a mí en especial no me parece que debieran acusar a Santos de esa manera. Volviendo al tema de nuestro país con las campañas sucias, vemos el caso del candidato Santos y el candidato Zuluaga. La mayoría de las personas siempre defendieron, o sea, unos tuvieron su dependencia por el candidato Zuluaga y otros por Santos, pero se notó mucho como Zuluaga, a raíz de su consejo, hizo quedar a Santos de una manera por debajo todo el tiempo a través de las encuestas. Pero la verdad no me parece que el candidato Zuluaga simplemente utilizó la estrategia que debería utilizar para llegar adelante. Pues a mí no me parece, Oscar, porque él se valió de cosas muy sucias. El ejemplo, tenemos al hacker para entrar a todas las instalaciones, revisar sus conversaciones, y eso me parece que es una campaña sucia. Aparte utilizaba a su primo, salió haciendo campaña diciendo que era el primo de Santos, que no votaran por él. En concepto no me parece que eso sea bien. Y no es sucio utilizar la paz como bandera para llegar al poder. Y esto fue todo en su noticiero El Escándalo Político.